Yo soy un convencido de la necesidad de abordar las reformas estructurales para un mayor crecimiento económico del país y para un mayor fortalecimiento de la democracia. Hace unas semanas, hace quizás 3 semanas, leía un artículo en Reforma de Gabriel Said, una extraordinaria visión sobre el avance de México. Said decía que no debíamos dejar de reconocer el país que ahora somos, los avances que ahora tenemos, en medio de insuficiencias, de carencias, por supuesto, en medio de problemas, de crisis, de rupturas, pero que no debiéramos dejar de reconocer los avances reales que como sociedad tenemos, porque son fruto colectivo, son esfuerzos de la sociedad. Yo digo que los últimos 16 años de México, déjenme plantearlo mejor así, los últimos 17 años de México, 5 de Cedillo, 12 entre Fox y Calderón, son los mejores años de los últimos 50 años de la vida del país. En muchos sentidos, muchas de nuestras antiguas demandas se nos volvieron cotidianas. Es una realidad que la democracia es el cauce por el que los mexicanos hemos decidido resolver nuestra convivencia. La democracia es el cauce institucional mediante el cual todos los actores y todos los sectores hoy encauzamos nuestras exigencias, nuestras propuestas. Yo digo, la democracia ha llegado para quedarse y la pluralidad, lo digo también abiertamente, para mí es uno de los mejores frutos de la democracia. Lo que tenemos que hacer ahora es que esta democracia, que tiene su principal reflejo en una pluralidad, ustedes la acaban de vivir aquí hoy, hemos estado 3 candidatos de 3 partidos diferentes. Esa pluralidad es la realidad de México. No va a cambiar. Apostarle al país de un solo hombre, pensar que va a venir el Tlatoani o el Mesías, es fincarnos en un fracaso que nos demostró que por uno bueno nos salían 10 malos. El presidencialismo en México está absolutamente agotado, porque el presidencialismo fue diseñado para un país que ya no existe. Un país gobernado por un hombre que controlaba los poderes, que controlaba los niveles de gobierno, que controlaba incluso hasta organismos privados, sindicatos, lo que Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales. Ese país ya no existe. Por eso, al que llegue o a la que llegue, si llegara Peña Nieto o si llegara Josefina e incluso López Obrador, ya no le funcionaría este régimen político porque está agotado. El presidencialismo mexicano fue pensado para un país que ya no tenemos enfrente. La Constitución del 17, en su diseño político, está absolutamente rebasado. El nuevo dato es la pluralidad. O empezamos a trabajar en pluralidad, o muchas de las reformas que aquí se han planteado, con las que yo tengo coincidencias, y muchos de los candidatos van a tener coincidencias, si no es que ya las han tenido, porque aquí hay propuestas de iniciativas que hemos presentado incluso grupos plurales de diputados y de senadores de todos los partidos. No pude hacer el ejercicio preciso, exacto, de cuántas de las 74 propuestas que ustedes hicieron ya tienen iniciativa de ley en el Congreso, pero les puedo asegurar que por lo menos 40 ya tienen iniciativa, presentada por un partido o por otro, incluso por varios diputados de varios partidos, un mismo tema. Materia no le falta al Congreso, propuestas no le faltan al Congreso. Incluso aquí hay muchas cosas que faltan, que ya están metidas allá. Lo que le falta al país y al Congreso es un nuevo método para acordar. Ese nuevo método tiene que partir de la pluralidad. Quien esté formulando ahora la tesis de que lo que necesitamos es una mayoría ficticia a partir de una fórmula legal, como la cláusula de gobernabilidad, es estarle apostando al presidente fuerte, al Estado que concede y que controla las cámaras mediante mayorías relativas. Logra reformas, pero no consensos.
Lo que el país tiene que lograr son consensos para generar las reformas. Y el consenso se logra incorporando a todos a las responsabilidades. Por eso creo que lo que necesitamos es un régimen parlamentario. Un régimen parlamentario. Sé que el ideal es de largo alcance. Me han criticado algunos de mis propios compañeros que esté planteando un ideal en tiempos de enorme desprestigio de la política, de los políticos y del sistema de partidos. Pues es precisamente cuando se tienen que plantear los ideales, los mecanismos que pueden ser más idóneos. Como sé que el régimen parlamentario le falta mucho para llegar, creo que le falta como 6 años, pero ya está a 6 años. Propongo que entremos a una figura intermedia que son los gobiernos de coalición, que no es otra cosa que incorporar a la Constitución la posibilidad para que quien llegue pueda convenir en términos transparentes, en términos absolutamente claros, reformas por ratificación de funcionarios de su gabinete, por una parte de su gabinete, por la mitad de su gabinete o por todo su gabinete. Y puede ser a 1 año, a 2 años, a 3 años o a 6 años. Si Josefina, Peña Nieto o López Obrador quieren seguir a 40 kilómetros por hora, como fueron Cedillo, Fox y Calderón en materia de reformas estructurales, pueden usar el actual sistema constitucional que tenemos, más dirigido a la confrontación que a la cooperación. Pero si quieren meterle el turbo a 100 kilómetros por hora por lo menos, como lo hace Chile, como lo hizo España, como lo hace Uruguay, como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, si quieren meterle otro crecimiento al país, entonces pactan reformas con el Congreso mediante un convenio que se llama de coalición, y ahí se suscriben reformas, votos, y se compromete el perfil que van a tener los responsables de encabezar esas reformas. Porque un gobierno de coalición no es un repartidero de puestos. Yo he escuchado antier una crítica a esta propuesta, decir, es que Corral lo que está proponiendo es que 4 al PAN, 3 al PRD, 5 al PRI, 1 al Verde. No, eso es lo que ahora pasa también. Se canjean cónsules, embajadores, subsecretarios, comisionados de los órganos reguladores bajo cuota partidaria. Pero no salen las reformas importantes, primero porque son reformas muy poco claras y pequeñísimas, porque el regateo político partidario es brutal. O se coloca el chantaje, o se coloca el medro, o se coloca el miedo. Los gobiernos de coalición no es inventar el hilo negro. Los gobiernos de coalición son una experiencia, por supuesto, primero europea, con el Pacto de la Moncloa, pero luego mejorada, lo digo yo, en términos latinoamericanos, con la ley de la concertación chilena, que inició un gobierno de concertación en un momento muy complicado de la vida de Chile, el tránsito entre el mando civil del mando militar, que fue pensado para 4 años y que a los chilenos les duró 21 años le duró a Chile su ley de concertación, que es distinto a las coaliciones electorales, porque las coaliciones electorales a veces son engañosas y no generan ningún compromiso de que se traduzcan también en el gobierno. ¿Qué debería de incluirse en un pacto, en un gobierno de coalición? Planteado esta figura en la Constitución como optativa. Las reformas que aquí están planteadas. ¿Cómo le podemos entrar al cacicazgo sindical que sigue siendo el dique de la educación en México? El principal problema que tiene la calidad de la educación en México, no por ser personalista, pero en este caso así es, porque es un asunto de cacicazgos, tiene nombre y apellido, se llama Ernesto Gordillo Morales. ¿Y cómo le podemos entrar todos los actores a enfrentar el chantaje de la gobernabilidad siempre amenazada por este sindicato cuando uno quiere entrar a la calidad de la educación? ¿Qué fue eso? Pensé que usted era miembro del CENTE.
fortalecimiento del organismo antimonopolios, mayores facultades, sanciones reales a la COFECO y como primera reforma indiscutible, la reforma del propio Congreso. Lo digo abiertamente. La reforma del Congreso es la reforma más importante, incluso para que puedan salir las demás reformas. Yo le he llamado la reforma sine qua non, la reforma sin la cual las otras reformas no se pueden producir. Y no tiene que ver solo con reducir las cámaras del Congreso. Por supuesto que hay que reducirlas, achicarlas. De lo que se trata es de un régimen de responsabilidades a los legisladores federales. Me encanta que hayan incluido la revocación del mandato a los legisladores. Esa es una propuesta que yo he formulado. Yo sé que aquí no han concedido derechos de autor, pero esa es una propuesta que yo tengo iniciada en el Congreso. Si un legislador falta el 50% a sus comisiones, automáticamente se le revoca el mandato. Si un legislador falta el 20% a las sesiones del Pleno, automáticamente se le revoca el mandato. No vamos a andar yendo a consultar de nuevo a la gente para revocarle el cargo a un diputado y a un senador. Creo que las grandes reformas estructurales del país están bien planteadas, debidamente planteadas, ampliamente planteadas. Lo que falta es el método. Los qués ya están aquí formulados. El cómo es el gobierno de coalición como alternativa en nuestra Constitución para ir moderando las facultades del presidente, pero para ir también comprometiendo las responsabilidades del Congreso. Estas ideas, estos planteamientos yo los he inscrito en un documento que se llama Cambio de régimen político, competencia económica y nueva equidad social para México. Y es el compromiso que yo hago no solo ante el sector empresarial de Chihuahua, sino ante todos los chihuahuenses de llegar al Senado de la República. Muchas gracias por su atención. Por un México diferente, que con tu ayuda sí es posible. Javier Corral, valentía en los hechos.